Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Le doy gracias a Dios por este día más, este día martes que el Señor nos regala para compartir el alimento espiritual. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en este hermoso día. Démosle gracias al Señor porque nos permite una vez reunirnos y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida que nos das. Bendito y alabado seas. Y te damos gracias por darnos la oportunidad de poder compartir este alimento espiritual, Señor, el cual queremos que sea para alimentar nuestro espíritu, nuestra persona. Y así, Señor, te pedimos que sigas aumentando nuestra fe. Poder decirte, Señor, cuánto te amamos, cuánto te necesitamos y que queremos ser, Señor, discípulos tuyos para llevar la buena nueva a donde tú nos envíes. Por eso, Señor, queremos pedir tu bendición junto con la unción de tu Santo Espíritu para que podamos descubrir tu palabra como palabra tuya que es, no como nosotros quieramos, Señor. Así pues nos abandonamos en tus manos, recibiendo tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues hoy en este día el Señor quiere que escuchemos su palabra, la meditemos y la vivamos. Y además la guardemos en nuestro corazón. Así es que es un gusto saludarlos y estar con ustedes. Así es que bueno, hoy día martes vamos a comenzar en Lucas 6 del 12 al 19. Lucas 6 del 12 al 19 para este día martes, que hizo el Señor para nosotros sus hijos. Así que gracias por seguir disfrutando de este banquete celestial que el Señor nos da, que es su palabra. ¿Ok? Y dice así. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llamó lleno, en un lugar llano. Había allí un grupo impresionante de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén y también de la costa de Tiro y de Sidón. Ha- Habían venido para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, mis hermanos, ahora es algo bonito, ¿verdad? Como, bueno, todos los evangelios son bonitos, pero cada día se disfruta como si fuera el único, como si fuera que ya no hay más, ¿verdad? Porque así tiene que ser nuestra vida. Jesús no era, es y será siempre el mismo, el que te da la alegría cada día, cada momento. Entonces, si tú lees el Evangelio de cada día, pues cada día te alimenta, te da la fuerza, la alegría, todo lo necesario. Pero ahora es Jesús elige a sus 12 discípulos. Pero miren, la acción
de Jesús es maravillosa. Nos pone un gran ejemplo. ¿Qué hizo él para que pudiera escoger a sus 12 discípulos? Sabemos que Dios ya había elegido a los que iban a acompañarlo, ¿verdad? Pero ahora Jesús busca ese momento de ir con él. Se fue al cerro a orar toda la noche. No dice, pasó 5 minutos, una hora. No, una hora es para nosotros. En el huerto de los olivos, cuando Jesús iba a padecer su pasión, cuando les dijo, oren aquí, y él se alejó a la distancia de un tiro de piedra. ¿Ya? ¿Y qué dijo cuando regresó y los encontró dormidos? Ni siquiera una hora pudieron estar en oración. Ni siquiera una hora. Lo cual quiere decir que para nosotros sería una hora de hacer oración. ¿Ya? Pero ahí Jesús nos muestra que pasó toda la noche en oración con Dios Padre. Miren, Jesús era Dios, es Dios y será Dios. Por lo tanto, yo creo que esa comunicación con Dios, todo eso ya él ya lo sabía o lo tenía ya en él, porque él sabía a qué había venido a la tierra, lo que iba a pasar y todo. Mas sin embargo, su humildad tan grande para mostrarnos a nosotros que él siendo Dios fue a hacer oración. Y nosotros que somos pobres pecadores, tenemos que esforzarnos por hacer oración. ¿Por qué? Porque Jesús, antes de hacer lo que iba a hacer, escoger a sus 12 discípulos, se fue a orar. O sea que iba a ser una gran obra ese día, ¿no? O sea, un gran trabajo. ¿Y nosotros qué hacemos cuando vamos a hacer, bueno, por lo regular, ir al trabajo? Siquiera nos apersinamos para ir al trabajo. Nos apersinamos, hacemos oración para cuando nos levantamos. O le pedimos al Señor, Señor, que hoy en este día pueda tener esa inteligencia necesaria para poder hacer mi trabajo bien. El amor necesario para amar a los que me rodean y no ofenderlos. ¿Hablamos con Él? ¿Le decimos eso a Él? Jesús fue a hacer oración al Padre. ¿Qué le pediría? Solo Él sabe. Pero sí tuvo la lucidez necesaria para saber entender quiénes eran los apóstoles que Él iba a llamar. Al primero discípulos, ¿verdad? Pero que dice de que al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. ¿Ah? Llamó a sus discípulos, o sea que era mucha gente la que los seguía. Mas sin embargo, nomás escogió a 12. Entonces, ¿qué quiere decir? Muchos serán los llamados y pocos los escogidos. O sea que nosotros podemos ser bastantes, pero pocos los escogidos. ¿Para qué? Para estar con el Señor, para trabajar con Él, para hacer la diferencia del mundo. Porque Jesús los estaba llamando por guapos, no. ¿Por ricos? No. ¿Por inteligentes? No. ¿Por qué los llamó? Porque fueron los que Dios designó para que lo acompañaran y para que Jesús los preparara para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Cuál? Cuando antes de su ascensión Jesús, ¿qué les dijo a sus discípulos? Vayan por todo el mundo y hagan que todos se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Mm? O sea, a llevar la buena nueva a todo el mundo. Pero para eso Jesús los preparó, ¿cuánto tiempo? 3 años. O sea que ellos lo único que tenían era un corazón grande para amar y para servir a Dios.
Cuando todo se hace con amor, puedes servir a tus semejantes, puedes dar lo que es necesario, puedes hacer hasta lo que nunca pensaste hacer. ¿Por qué? Porque tú eres instrumento de Dios, eres un soldado de Dios que Él le da las armas necesarias para ir a esa lucha. ¿Y cuál es la lucha? Llevar la buena nueva a todos en el mundo. Así es que es algo hermoso. Pero miren, cuando Jesús en la oración es lo más fuerte que puede haber. Y sus apóstoles, sus discípulos, fueron llamados. Pero recordemos una cosa. Dice, la oración implica el discernimiento adecuado, pero no disminuye la responsabilidad de los demás. O sea, si nosotros decidimos seguir a Cristo, tenemos una responsabilidad. Pero hay de nosotros si la llevamos a cabo como Dios manda o como nosotros queremos. Es muy diferente, porque lo que nosotros queremos a veces no es de Dios, sino del mundo. Y el mundo nos va a llevar a perdernos. ¿Ok? En determinado momento podemos tomar decisiones que no están bien. Por eso la oración nos ayuda con esa comunicación con Dios, pero no nos quita el derecho de nuestro libre albedrío, que fue el regalo de Dios para el hombre, que puede hacer con su vida un cacahuate si quiere. ¿Ok? ¿Qué pasó con Judas? ¿No era elegido por Dios y llamado por Jesús? Sí. ¿Y no fue discípulo de Jesús? Sí. ¿Y qué pasó al último? Él tomó la decisión de su libre albedrío. ¿Qué quería él? Dinero. ¿Y qué hizo? Vendió a Jesús por 30 monedas. ¿Jesús no hacía oración con ellos? ¿No les enseñó a orar? Sí. Pero su decisión que él tomó era la que quería dinero. Y lo más fácil vender a su maestro. Qué bonito. Qué bonito. ¿Se imaginan qué mente, qué corazón tan duro para poder traicionar a su Señor, a su Maestro? O sea que tenemos que tener mucho cuidado. En la oración podemos hablar con Dios, pero pidámosle siempre la fuerza necesaria para no fallarle, para serle fiel, para no traicionarlo. O como Pedro, que lo negó. Y no solo una vez, sino 3. Y no él le había dicho, Señor, yo voy contigo aunque sea hasta la muerte. Pero Jesús ya lo conocía, ya sabía quién era él, sabía lo que iba a pasar. ¿Y qué le dijo? Pedro, an- antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Entonces, y no, Pedro, ¿quién fue él? Alguien especial que Jesús hasta le cambió el nombre, porque iba a ser alguien especial en ese grupo. Y que hasta ahora, en estos días, el que representa a Pedro, ¿quién es? Nuestro Papa. Entonces, pero tenemos que ser fuertes. Tenemos que agarrarnos de la mano del Señor, hacer oración y pedirle que nos dé la fortaleza necesaria para no negarlo. Porque eso es lo más fácil que podemos hacer. Un ejemplo. Yo hace muchos años, cuando no conocía bien del Señor, me daba pena bendecir los alimentos delante de la gente.
me escondía. ¿No estaba negando a Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús es para mostrarse. Jesús es la luz que tiene que iluminar al mundo. ¿Cuál mundo? El que te rodea y del cual tú tienes que ser ejemplo a seguir. Porque tú estás representando a la luz que ilumina la mente y el corazón de los hombres con la presencia de Jesús en ti, actuando en ti. Si yo delante de la gente digo, Señor, te doy gracias por estos alimentos y queremos recibir tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin pena, estoy dando testimonio con mi persona que Cristo vive y que está conmigo, que está en mí. Entonces no lo neguemos, porque luego si te preguntan, ¿tú de qué religión eres? Estás dudando. No, ¿por qué no dices soy católico? No, a veces dudas hasta para decir si eres católico. No, no lo neguemos. ¿Ok? Seamos fieles al Señor, amémoslo con todo el corazón y que primero perdamos la vida antes de perder a Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Así que es un placer compartir con ustedes este alimento espiritual. Señor Jesús, te damos gracias por habernos dado esta oportunidad de compartir tu palabra, alimentarnos con este alimento espiritual. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Y te pedimos que nos sigas fortaleciendo con la unción de tu Santo Espíritu, que nos muestre el camino a seguir, para ser fuertes y no negarte, Señor, para no venderte, Señor Jesús, porque no debemos hacerlo, Señor, porque tú no tienes precio. Tú eres tan grande en amor y en misericordia y en perdón, que tú no tienes precio, Señor. Mi vida no alcanzaría para nada, porque sin ti no soy nada, Señor. Así pues, tómanos en tus manos y fortalécenos y guíanos en la vida para no negarte, Señor Jesús. Derrama pues tu bendición sobre nuestras familias, estén en donde estén. Ilumínales también la mente y llénales su corazón de lo que tú eres, Señor Jesús, y que sientan esa alegría y puedan hacer algo, lo cual los acerque a ti, Señor, para que te busquen, para que crean en ti, Señor Jesús. Por eso te pido para que les aumentes también su fe y crean en ti. Así pues, Señor, junto con toda nuestra familia queremos recibir tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y nos miramos para la próxima.